Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica, actualmente designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la calidad y seguridad alimentaria y ambiental. Los lagos de agua dulce son ecosistemas vitales como motores del ciclo biogeoquímico regional y de la biodiversidad acuática. La diversidad procariota y eucariota en estos ambientes ha sido poco estudiada, por lo que la metagenómica es una herramienta valiosa para conocer, caracterizar y estudiar a los microorganismos que ahí habitan, así como sus respuestas a condiciones ambientales como el cambio climático actual y previsto. Para nosotros es una gran satisfacción que nos acompañen en este seminario de investigación titulado Estudios Metagenómicos en Lagos de Costa Rica, que será presentado por la máster Laura Brenes Guillén. La máster Brenes es investigadora del área de microbiología ambiental en la IBCM desde el año 2017 y docente de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica también. Obtuvo su grado de bachillerato en biología en 2014 y su licenciatura en biotecnología y biología molecular en 2017, así como su máster en bioinformática y biología de sistemas en 2021, todos en la Universidad de Costa Rica. Cuenta con amplia experiencia en análisis de metagenómica, incluyendo el análisis de amplicones y metagenómica del tipo shotgun, así como el análisis de datos genómicos. Lidera proyectos de investigación de la Universidad de Costa Rica donde utilizan secuenciación de alto rendimiento para estudiar las comunidades microbianas en ambientes extremos, suelos y lagos, así como en proyectos de bioremediación de agroquímicos y metales. Forma parte del grupo de entrenadores del proyecto ED3533, programa de capacitación en secuenciación de ácidos nucleicos, técnicas de biología molecular y análisis de datos. Es miembro de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana, ISME, y de la Sociedad Microbiológica Americana, ASM. Al concluir la presentación, abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas a la expositora. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde las casas u otros espacios similares, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión y respeto. Sin más que agregar, le cedo la palabra a Laura. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este espacio. Adelante. Muchas gracias, Juan, y a todas las personas que están aquí en el seminario por venir a la charla. Bueno, yo les voy a hablar sobre la metagenómica en lagos de Costa Rica y le cambié un poco el nombre a la exposición en general al inicio porque creo que agregar primeros pasos es bastante pertinente y ya vamos a contarles por qué. Bueno, en primer lugar, quería definir algunos conceptos que considero que son muy importantes y que vamos a utilizar bastante en esta charla, y es el concepto de microbioma y el concepto de microbiota. Realmente, el concepto de microbiota está relacionado más específico a los microorganismos que viven en un ambiente en particular, bacterias, hongos, arqueas, protistas y algas. Y cuando hablamos del término microbioma, estamos refiriéndonos a la suma de estos microorganismos y sus elementos y su composición genética en un ambiente en particular. Como podemos ver en esta figura, realmente el microbiota es una parte de ese microbioma de un ambiente. Y vamos a tener diferentes partes de ese microbioma, que está la microbiota, elementos internos y externos de la estructura, ¿verdad? Como las condiciones ambientales, algunos metabolitos, ácidos nucleicos como el ADN, elementos móviles, lípidos, proteínas, etc. Entonces vean que la palabra microbioma realmente contempla a todos los microorganismos que se encuentran en un ambiente y su composición genética. Una de las herramientas que se ha utilizado para estudiar ese microbioma es la metagenómica. La metagenómica fue un término acuñado en 1998 por esta mujer que se llama Jo Handelsman, y
lo describe de la siguiente forma como está en el texto, ¿verdad? La metodología o la clonación de ADN ambiental ha sido posible gracias a los avances en biología molecular y genómica eucariótica, que han sentado las bases para la clonación y el análisis funcional de los genomas colectivos de la microflora del suelo que denominamos el metagenoma del suelo. Y esas fueron las primeras definiciones de la palabra metagenómica, de la palabra metagenoma y por ende de metagenómica. Realmente la metagenómica viene siendo cualquier tipo de análisis de ADN obtenido directamente de ese medio ambiente, que nos ayuda a caracterizar el microbioma, que viene siendo compuesto por todos los elementos que les mencionaba. Cuando yo analizo un microbioma, puedo tener varias preguntas, y estas son de las 3 preguntas generales, que son de las más importantes. ¿Quiénes están ahí? ¿Qué es lo que están, o cuál es el potencial metabólico? ¿Qué es lo que pueden hacer esos microorganismos? ¿Y qué es lo que realmente están haciendo? Y cada una de estas preguntas va a estar respondida por técnicas particulares en cuanto a la secuenciación. Si yo quiero saber quién está ahí, por ejemplo, puedo utilizar estrategias dependientes de cultivo, puedo utilizar algo que se llama el metabarcoding, que ya más adelante les voy a hablar un poco más de eso, y puedo utilizar hasta estrategias de microscopía para saber quiénes son los miembros de esa comunidad. Si yo quiero saber qué es lo que están haciendo, si están fijando nitrógeno, si están participando en el ciclo de algún compuesto, por ejemplo, de la degradación, fermentadores, etcétera, yo puedo utilizar estrategias específicas de secuenciación como lo que es la metagenómica o lo que realmente se conoce como metagenómica, que ahorita les voy a contar. Si queremos saber qué es y ya estar un poco más seguros de que ese potencial metabólico realmente existe y que se está expresando, pues ya analizamos lo que es las moléculas como el ARN, con metatranscriptómicas o metaproteómicas, en el caso de las proteínas. Y todo esto engloba lo que son estudios de microbioma. Los métodos clásicos que se venían utilizando para estudiar comunidades de cualquier ambiente realmente se pueden dividir en 2, los que son dependientes del cultivo, en el cual yo voy al campo, tomo muestras de esos lugares y hago aislamientos de microorganismos en medios de cultivo. Y posteriormente utilizo secuenciación, por ejemplo, de sangre para poder caracterizarlos, secuenciar algún marcador de interés, por ejemplo, en el caso de las bacterias, el gen 16S. Sin embargo, una de las limitantes de estas estrategias es que solamente puedo cultivar una proporción pequeña de lo que realmente está en mi muestra. Y es por eso que se empezaron a generar estrategias en donde yo no tenga que cultivar, y esas se llaman estrategias independientes de cultivo. Las más clásicas, o una de las más clásicas, se llama el gen de gradiente por electroforesis, que se llama el DGG, y otro que es por temperatura, que se llama el TGG. Posteriormente vino la pirosecuenciación 454, que me permitía generar fragmentos un poco más grandes de secuenciación, y es una tal vez de las primeras técnicas independientes de cultivo. Posteriormente, para analizar esas comunidades, vinieron estos 2 grandes tipos de secuenciación, que les voy a explicar ahorita. Lo que es la secuenciación de amplicones, o metabarcoding, que así se llama, en el cual ustedes amplifican para toda la comunidad un gen en específico. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, es una región del gen 16S, que generalmente las regiones del gen 16S van desde la V1 a la V9. Y yo escojo un fragmentito de ese gen para amplificarlo para todos los microorganismos que estén en esa muestra. Y yo con esta estrategia puedo saber quiénes están y aproximadamente su abundancia relativa en una determinada muestra. Eso se llama secuenciación de amplicones. En el caso de del metagenoma, que realmente podríamos considerar como el término el metagenoma verdadero, consiste en amplificar o tratar de amplificar todos los genes de la comunidad. No solamente un gen, como en el de amplicones, que era el 16S, por ejemplo, en el caso de bacterias, sino todos los genes. Y eso nos va a dar muchísima información. Vamos a poder comprender quiénes están y cuál es el potencial metabólico. Y cuando yo me refiero a potencial metabólico, es decir, bueno, en esta comunidad tenemos microorganismos que posiblemente están fijando nitrógeno porque tenemos todos los genes que participan en estos procesos.
También a partir de esta técnica podemos obtener borradores de genomas, porque no van a ser borradores completos, de esos genomas de los microorganismos que no podemos cultivar. Y eso es información muy valiosa para análisis filogenéticos y para análisis de taxonomía y funcionales. Y esos genomas o borradores que podemos obtener se llaman MACs o BINs. Tenemos una tercera categoría que es la secuenciación célula por célula, que eso también nos va a dar muchísima información. Sin embargo, analizar este tipo de datos es un poco más complejo. La complejidad de análisis va a ir subiendo, ¿verdad? Desde lo que son amplicones a lo que son secuenciación de célula por célula. En el caso de amplicones es muy importante que les mencione que va a depender del grupo en específico que ustedes quieran estudiar. Si son bacterias, 16S, si son, por ejemplo, hongos, 18S. Y más adelante les voy a contar un poco de nuestros proyectos en lagos, que estamos analizando el gen 18S de estos ambientes, que nos da información acerca de las comunidades eucariotas y también de las limitantes de utilizar. La mayoría de estudios de metagenómica y secuenciación de amplicones están asociados a hospederos, estudiar el microbioma de humanos, de rumiantes, de plantas. El 22% aproximadamente son específicamente de muestras ambientales, suelo, lagos, ríos, pocitas, todo lo que tenga que ver con ambiente, y aproximadamente el 3% de los datos, al menos en esta base de Magnify, que es del Instituto Bioinformático Europeo, está relacionado al tratamiento de aguas. Esta es una tendencia que hemos revisado en otras bases de datos y se mantiene similar. Con respecto a lo que son ambientes de agua dulce, marinos y otros, el agua dulce en general, los análisis de agua dulce tienen un total aproximadamente al menos del 2% del total de muestras disponibles en bases de datos, lo que es bastante poco en comparación, por ejemplo, con análisis en humanos. Es mucho menor que lo que se ha hecho en ambientes marinos y en otros como fuentes termales o ambientes que no son salinos, pero también son de la tierra. Y aproximadamente tenemos 239 proyectos relacionados con lagos en estas bases de datos. Y esto lleva a un valor de menos del 5% de total de los proyectos más grandes que tienen muestras de lagos. Y es por eso que es muy importante estudiarlos. ¿De dónde son la mayoría de esos estudios que se han hecho en estos ambientes? Europeos y de Norteamérica. Esa es la tendencia. Este es un mapa que representan los principales estudios en ambientes acuáticos utilizando secuenciación de amplicones que involucra ríos, lagos y lagunas, y podemos ver que las bolitas rojas se encuentran en su mayoría en lo que es Europa y lo que es América del Norte y algunas regiones de Sudamérica. Centroamérica y África, y principalmente las zonas tropicales, se encuentran muy poco representadas, y eso es una tendencia en la mayoría de proyectos de todo este tipo de análisis. Y en el caso de los ambientes de agua dulce, pues también. En el caso, este se ve un poquito rosa, en el caso de lo que son la metagenómica verdadera, el que les mostré era de amplicones, sigue la misma tendencia, tenemos muchas más muestras, ¿verdad? En diferentes ambientes. Sin embargo, los ambientes de agua dulce, como pueden ver aquí, siguen subrepresentados. Tenemos alrededor de 7.335 borradores de genomas de una calidad media a calidad baja, realmente. Entonces, todavía hay muchísimo que hacer en ambientes de agua dulce. Y aquí toda esa categoría de agua dulce se queda muy, muy amplia, y apostaría que muchos no son de ríos y lagunas y hay poquitos de lagos. Y ahora la pregunta, ¿cuántos lagos hay en Costa Rica y por qué es importante estudiarlos? En 1985 yo no he encontrado datos más recientes. Si alguien los tiene y quiere compartirlos, sería genial. El Instituto Geográfico Nacional elaboró una lista inédita de todos los lagos que figuraban en sus mapas topográficos y se encontraron alrededor de 652 lagos. Se estima que en la actualidad podría ser un poco menos porque algunos ya no existen, y esto principalmente a dos causas. Una, que es la agricultura y se secaron, y la otra es el drenaje. Entonces es probable que esto sea un valor menor. El lago más grande es un lago artificial, es el lago Arenal, que tiene una superficie de 85 kilómetros cuadrados, seguido posteriormente en tamaño por lo que son los embalses, el de Cachí, por ejemplo, creo que es el segundo. La laguna más profunda es la laguna de Río Cuarto,
que tiene aproximadamente 70 metros de profundidad. Y hay lagunas muy interesantes, como por ejemplo las lagunas en el Parque Nacional Chirripó, por los cambios de temperatura que se pueden observar en ellas. Nosotros hemos hecho estudios de análisis de microbiomas en lo que es el lago Arenal, en la laguna de Río Cuarto y en el sexto lago, que ahorita les voy a contar más grande, que es el lago de Cote, la laguna de Cote. Y estas son unas fotos de don Gerardo, que es la persona que más ha trabajado en este país en lagos de Costa Rica. Y bueno, y Lidia, que también ha trabajado bastante con don Gerardo. Y yo lo consideraría el padre de la limnología. La mayoría de estudios en lagos en cuanto a análisis físico-químicos y estudios de plancton son de los trabajos que él realizó en la universidad. ¿Por qué es importante estudiar los lagos? Nosotros, a pesar de que somos un país tan pequeño, tenemos muchísimas fuentes de agua y una de ellas son los lagos. Y algo muy importante es que los lagos de Costa Rica no van a ser como esos grandes lagos en Estados Unidos que tienen unas grandes dimensiones y que son muy profundos. En general son lagos pequeños y poco profundos. Y esto los lleva a tener ciertas desventajas, por ejemplo, en cuanto a aspectos de cambio climático, y también son una fuente de estudio para ver procesos muy complejos como lo que es la estratificación. Uno de los principales aportes que tienen los lagos de agua dulce son los servicios ecosistémicos. Y pues los microbiomas residentes desempeñan un papel fundamental en muchos de estos servicios, ¿verdad? No solamente son los macroorganismos, sino estos microorganismos que viven en este ambiente. Ellos encargan, por ejemplo, lo que es la conversión de recursos abióticos en biomasa, la transformación, el mantenimiento y la continuidad de recursos de nutrientes y compuestos orgánicos a través de los diferentes ciclos bioquímicos. Otro aspecto muy importante es comprender cómo se forman las comunidades microbianas de agua dulce, los rasgos y los estilos de vida, y cómo es que interaccionan entre ellos. Hay estudios muy interesantes de ver las fluctuaciones, de cómo cambian, cómo están relacionadas las comunidades de eucariotas versus sus depredadores o los eucariotas, y ver cómo van cambiando esas proporciones en la comunidad. Y también algo muy interesante es cómo cambian esas comunidades a lo largo de la columna de agua. Un ejemplo, por ejemplo, es que los fotoautótrofos son los principales productores primarios de la red trófica microbiana y que van a contribuir a la productividad de los lagos. Dentro de estos grupos tenemos las cianobacterias y algunos grupos de bacterias. Los nutrientes como el nitrógeno son transformados por los diazótrofos en formas biológicamente más biodisponibles, como lo que es el amonio y el nitrato. Y algo muy importante que tenemos que tener claro es que así como estos factores ambientales modifican a las comunidades microbianas, las comunidades microbianas también van a tener la capacidad de modificar esas condiciones ambientales. Y eso es muy importante. Los modelos predictivos también es algo muy importante y por eso es que estamos aquí, que relacionan esos factores ambientales, las interacciones y la abundancia de ciertos grupos. Los lagos en África y en general en las regiones tropicales son especialmente vulnerables a problemas como la eutrofización, la proliferación de algas nocivas, la contaminación por metales pesados, productos como agroquímicos y calentamiento global, el que tener casas alrededor que vayan algunos de sus contaminantes a estos ambientes va a generar cambios en la estructura de la comunidad. También determinar cuáles son esos regímenes o esos cambios de mezcla, qué tanto se mezcla un lago. Cuando un lago no se mezcla, se llama que está estratificado, que quiere decir como una botellita de agua que no se mueve durante meses. Entonces hay una estratificación. Cuando el lago se mezcla, pues se dice que está mezclado, valga la redundancia. También algo importante es investigar los principios básicos que rigen el comportamiento del microbioma de los lagos de agua dulce. Y bueno, yo les vengo a hablar de este artículo ya en particular, después de que les mencioné qué era la metagenómica, cuáles son los principales estudios, por qué es importante estudiar estos microorganismos en los ambientes como lagos. Y un ejemplo de esto fue este artículo que sacamos en el año pasado, en el 2022, en el cual estudiamos las comunidades procariotas de un lago que se llama el lago Cote, que era el que les contaba que es como el quinto o el sexto más grande de nuestro país. Es un lago de origen volcánico que se encuentra en Guatuso de Alajuela. Ahorita les voy a mostrar un mapa.
Y parte de los objetivos de esta publicación fue investigar los cambios en las propiedades físico-químicas del agua. Esas propiedades físico-químicas del agua va a ser fundamental en los estudios del lago. Si yo voy a un lago y tomo una muestra y no sé ni el oxígeno disuelto, el porcentaje, las concentraciones de nitrógeno, de amonio, etcétera, va a ser súper difícil poder relacionar lo que son las variables ambientales con las comunidades microbianas. Ese era nuestro primer objetivo. Posteriormente desciframos o tratamos de descifrar los cambios en la abundancia relativa a los taxones bacterianos y las funciones de la comunidad bacteriana, quiénes estaban y qué era lo que posiblemente estaban haciendo a nivel metabólico. Y también tratamos de dilucidar los factores que afectan a la composición de la comunidad bacteriana durante la estratificación del lago. Nosotros muestreamos 2 veces durante el año, bueno, en el 2018 y en el 2019, y en el 2018 el lago está estratificado. A pesar de que son lagos pocos profundos, ellos pueden tener procesos de estratificación temporales. Van a ser mucho más cortos que en lagos muy, muy profundos, pero sí pueden presentarse este tipo de comportamiento. El lago Cote es un lago que se encuentra en Guatuso de Alajuela. Tiene forma de corazón, como lo pueden ver aquí. De hecho, se dice que los antiguos indígenas lo llamaban el lago del amor, y un poco de misticismo también está relacionado a uno de los principales avistamientos ovnis que se han reportado. Es un lago, como les mencionaba, de origen volcánico. Y lo que hicimos fue visitarlo en el 2018 y en el 2019. En el 2018 nos encontramos un lago estratificado. El lago tiene una profundidad de 10 metros y cerca o llegando a los 10 metros entre 10 y el sedimento, las concentraciones de oxígeno eran muy pocas. En este gráfico pueden ver los cambios de las diferentes variantes que nosotros tomamos, las condiciones físico-químicas, en el perfil de profundidad. Los perfiles de profundidad en estudios de lagos van a ser primordiales, ¿verdad? No se requiere tomar muchísima información más que la que está reportada aquí, pero siempre es importante considerar valores como temperatura, oxígeno, nitrato, nitrito y en general todo lo que puedan cuantificar, tanto lo que es in situ como es en laboratorio. Algo muy importante cuando volvimos en el año 2019 es que el lago ya no estaba estratificado, sino estaba mezclado. Eso quiere decir que tenemos oxígeno en toda la columna de agua. Y es por eso, por ejemplo, véanlo aquí en cambio de oxígeno, está aquí, que en el año 2019 las concentraciones de oxígeno se mantienen bastante constantes y en el año 2018 cerca de los 10 metros de profundidad las concentraciones de oxígeno bajan considerablemente. Y estos son uno de los principales indicadores de que el lago está estratificado y que se forma en lo que se conoce como el hipolimnium. Entonces en 2018 a los 10 metros tenemos la formación del hipolimnium, que es un ambiente con una concentración de oxígeno bastante baja. Cuando fuimos a tomar las muestras de estos ambientes, se utiliza una botella que uno tira y que va tomando muestras a diferentes distancias. Esas muestras se llevan al campo o al laboratorio y se filtran en filtros de 0.02. Y a esos filtros se le hace lo que es la extracción de ADN. Una vez que nosotros obtuvimos las extracciones de ADN, utilizamos como primera estrategia la secuenciación de amplicones. Y el amplicón que estudiamos fue una región del gen 16S que se llama V3-V4. Y esto nos permitió determinar quiénes estaban y cuántos aproximadamente. Y si podemos ver aquí en la figura de la izquierda tenemos la abundancia. Aquí en el eje de las X pueden ver la profundidad y el año de cada una de las muestras. Y en el eje de las Y, la abundancia relativa. En el primer cuadro, en el de arriba, lo tenemos a nivel de lo que es filos. Y en lo que tenemos en la siguiente recuadros lo tenemos a nivel de las clases de proteobacteria, porque proteobacteria fue uno de los grupos más abundantes en la columna de agua de este lago. Sin embargo, cerca del hipolimnium en el 2018 cambió la composición de estos microorganismos. Tiene lógica porque las concentraciones de oxígeno eran mucho menores en este ambiente. Las proteobacterias son uno de los grupos que se vio más afectado y las delta proteobacteria, que es una clase dentro de este filo, aumentó considerablemente. Una de las cosas más importantes que publicamos en este artículo fue que a pesar
de que se tiene una secuencia muy pequeña de este gen, el 80% de estas secuencias fueron similares a clonas no cultivadas, lo que nos da una idea de que la mayoría de los microorganismos de estos ambientes podrían ser novedosos o pertenecen a linajes nuevos o a especies nuevas. Con esta información es como lo único que podemos inferir o que nos empieza a dar algunas pistas. Sin embargo, es un buen indicador de que los lagos son sitios de estudio muy interesantes y que debemos continuar estudiándolos. Posteriormente, una de los hallazgos, la estratificación produjo zonas de bajo oxígeno disuelto y encontramos probablemente que entre cerca de 8 y 9 metros hay una zona donde convergen lo que son los procesos aerobios y anaerobios. Y en el Hipolimnium fue donde se encontró una mayor riqueza. Y esto es porque probablemente es una zona de transición. Y esto ya se ha reportado en estudios de zonas profundas. Que esto es muy interesante también. Un lago poco profundo podría tener los mismos mecanismos que ocurren en zonas muy profundas cuando se estratifica. El amonio, el oxígeno y la temperatura van a ser los principales predictores de la variabilidad de las muestras. El amonio fue un agente novedoso en cuanto a esta publicación. Posteriormente, nosotros nos preguntábamos acerca de la funcionalidad. Sin embargo, no teníamos datos de metagenomas. Y lo que hicimos fue hacer una predicción. Y en esta predicción, que se hace con una herramienta que se llama PyCross, lo que nos da es información acerca de posibles vías metabólicas que tienen estos microorganismos. Y nosotros, aquí se puede ver muy sutilmente, a los 10 metros encontramos que es posible que estos microorganismos en esta profundidad vean o se vea favorecida procesos de nitrificación y de reducción de nitratos, así como de desnitrificación, lo que lleva a pensar que los microorganismos en el Hipolimnium durante el 2018 participan activamente en procesos como la amonificación, la difusión de amonio, etcétera, y la reducción. También es interesante porque al estar tan cerca del sedimento, ¿verdad? Es probable que se vea influenciado también por este factor. Como les mencionaba al inicio, las concentraciones de diferentes compuestos van a afectar a las bacterias que tenemos ahí y las bacterias también van a modificar ese ambiente. Y esto fue uno de las cosas que se discutió en este artículo, ¿verdad? De cómo ellas podrían estar modificando las diferentes especies de nitrógeno en ausencia de oxígeno. Como les puse aquí abajo, ¿verdad? La secuenciación de amplicones se quedó corta y es necesario hacer los metagenomas para poder corroborar esta información funcional. Algo muy importante de esta publicación es que era uno de los primeros estudios que se hacía en nuestro país. Yo creo que hay como contados con las manos en lagos en cuanto a análisis de comunidades microbianas. Creo que existe solamente uno o dos más. En lagos de Centroamérica casi no hay información de este tipo. Y es muy importante involucrar también la parte de cultivo. Nosotros hemos hecho más esfuerzos para tratar de cultivar. Algo también interesante es la variación en el tiempo. Tal vez dirán, bueno, pero es que me dieron solo un mes en 2018 y un mes en el 2019. Lo ideal tal vez hubiera sido tener todos los meses muestreados durante 10 años. Y eso es uno de los retos de los estudios en lagos. Tomar una muestra durante un año simplemente nos va a dar una idea y nos va a dar una lista de especies. Eso es como lo que probablemente vamos a obtener. En lagos, el reto es poder hacer estos análisis en diferentes años, en diferentes épocas, época seca, época lluviosa, en el perfil de profundidad del lago, y esto lleva a la consecuencia de que sean estudios que tienen muy largo o que son muy duraderos para poder ver cambios reales. También trabajamos desde el año 2019 en lo que es la laguna de Río Cuarto, que se acuerdan que les conté que era la laguna más profunda. Hicimos un muestreo en 2019 y otro en el 2022 hasta los 60 metros de profundidad, perdón, cada 5 metros. Y eso es algo que hemos ido optimizando. Como recuerdan en el lago Cote, lo que lo hacemos era cada 1 metro, pudimos haberlo hecho cada 50 centímetros. Eso es algo que también uno tiene que considerar, ¿verdad? Que tanto pueden cambiar en el perfil vertical. Este lago de la laguna de Río Cuarto lo tenemos a cada 5 metros. Tenemos datos físico-químicos asociados
Y la idea de este proyecto es secuenciar, al igual que en el del lago Cote, el de Gen 16S y también metagenomas. La laguna de Río Cuarto es un lago que se encuentra estratificado por ser muy profundo y creo que tiene una forma como de conito. Entonces, es posible que en el fondo, cerca de los 40, 50 metros, haya microorganismos que tienen otros o tienen metabolismos muy particulares y que son muy interesantes de estudiar, que podrían también representar hasta linajes nuevos. Nosotros lo que hicimos fue, igual como en la Bocote, ir a tomar la muestra, filtrar. Sebastián Paniagua, que es un estudiante de la Universidad de Belgorod, que vino a hacer una pasantía con nosotros durante 6 meses y fue el que se encargó junto conmigo de filtrar las muestras de las diferentes profundidades. Y una vez que nosotros obteníamos ese filtro, pues hacíamos la extracción de ADN y la secuenciación de amplicones y metagenomas. Y estas son algunas de las fotografías de esos microorganismos que nosotros encontramos en el filtro, de esas bacterias que se encuentran cerca de los 50 y los 60 metros de profundidad. Nosotros no pudimos cultivar de estas muestras por las particularidades del ambiente, sin embargo es algo que queremos hacer. Esto todavía no tenemos resultados. El siguiente ejemplo que les traía de las comunidades del estudio de microbiomas en lago es este de comunidades eucariotas. En este caso lo que hicimos fue tomar muestra de la superficie, alrededor del menos de los 2 metros de profundidad, en el año 2019 de 5 lagos, el lago Arambicia, y vemos el mapita de la distribución de los sitios, el lago Arambicia, el lago Arenal, Fraijanes, lago Cote y la laguna de Río Cuarto. Y lo que hicimos fue hacer secuenciación de amplicones, pero del gen 18S, que es específico para eucariotas. En el estudio de eucariotas de las comunidades de lagos va a ser un poco complicado porque no hay un marcador universal para estudiar todos los grupos. Y eso conlleva que uno podría estar olvidando algunos tal vez de los grupos más importantes de estos ambientes y tenga que utilizar varios marcadores. Estos fueron 2 estudiantes, Julio Vilches de la Facultad de Microbiología, que trabajó con nosotros, y Daniel Calderón de la Universidad de Bordeaux, en Francia, que vino también a hacer una pasantía y trabajó en este proyecto. Estos son de los resultados preliminares que tenemos. Las comunidades eucariotas en la parte menos profunda de los lagos es bastante variable entre cada uno de ellos. Uno de los retos de estudiar esto es los problemas de taxonomía de los grupos. Hay muy pocas secuencias de ambientes tropicales y hay muy poca información en las bases de datos e información realmente que sea creíble, diría yo, o válida. Porque la mayoría de personas que trabajamos con esto no tenemos una experiencia en taxonomía de eucariotas de agua dulce. Y es por eso que el aporte de don Gerardo y de Lidia en cuanto a tratar de elucidar si esta información es correcta no ha sido de gran importancia. Porque no hay que olvidar que estos estudios van a ser complementarios a sentarse al microscopio a ver muchas horas. Y eso tiene que mantenerse porque estos son fragmentos chiquititos de un gen en particular, de un microorganismo, de un organismo completo, y nos da una resolución muy baja. En cambio, si ese organismo ha sido encontrado en diferentes lagos y se tienen los especímenes y las fotografías, es mucho más fácil poder hacer una unión entre ambos. Los hongos que podemos ver aquí, que son los morados, siguen siendo un grupo subestudiado, diría yo, o no sé, hay muy poca información en estos ambientes y no hay muchas secuencias tampoco con las cuales comparar y eso viene siendo un problema. Y tampoco tenemos marcadores universales para poder estudiar los eucariotas. Y eso conlleva que, como les mencionaba, tengamos que utilizar varios. El cultivo de microorganismos ha sido también otro reto. Hemos tratado de cultivar en diferentes medios de cultivo, bajo diferentes condiciones. Sin embargo, es difícil. La mayoría de lo que hemos cultivado son organismos como algas verdes, cianobacterias. También tenemos algunas fotografías de las mismas en microscopía de transmisión, etcétera, porque ya tenemos los cultivos. Sin embargo, es un reto cultivar bacterias de estos ambientes. ¿Por qué? Porque uno, tienen condiciones de crecimiento muy específicas y dos, a veces tratamos de aislar el elemento de su comunidad y muchas veces lo que produce una bacteria lo utiliza otra y lo que ella produce lo voy a utilizar yo. Y eso conlleva que tengan que estar juntas en la comunidad para poder sobrevivir. Cuando yo trato de aislarlo en un ambiente, pues va a morir y no va a crecer.
Y es por eso que ahora también se estudia mucho lo que son los consorcios, porque es mucho más fácil y hay microorganismos que no se pueden aislar. En cuanto a las conclusiones generales, y por eso les mencionaba que estos son los primeros pasos de los estudios de microbioma en lagos, es que el análisis de amplicones lo que nos ha dado son pistas, pistas de lo que está pasando, pistas de quiénes están. Sin embargo, va a ser necesario, y es en lo que estamos trabajando ahorita, hacer metagenomas completos de estos ambientes, seguir estudiando los ambientes que están estratificados y con baja concentración de oxígeno, es de los más interesantes. Los metagenomas siempre van a ser un poco más caros que los análisis de amplicones, sin embargo, son estrategias complementarias. En estudio de lagos tenemos que tener estudios espacios temporales, no podemos tener un muestreo por año, tenemos que tener varias muestras. ¿Para qué? Para tratar de responder a las principales preguntas de ecología y microbiología de estos ambientes acuáticos. Una de las principales preguntas es el efecto de lo que es el cambio climático en lagos poco profundos de ambientes tropicales. Y para eso necesitamos muestrear durante bastante tiempo. No se requieren listas de especies, eso no es válido, ¿verdad? Y por eso tener varias muestras a lo largo del tiempo va a ser súper importante. Algo que no hemos hecho todavía es comparar la columna de agua con los sedimentos y ver cómo son esos sedimentos de estos ambientes. Los metadatos asociados, y por eso es importante la colaboración de varios centros de investigación en este tipo de análisis, unos que se encargan de la parte de biología molecular, otros del análisis de datos y otros de poder cuantificar esos compuestos en el agua de la forma correcta y poder asociar esas variables físico-químicas a los datos de los microorganismos va a ser súper importante. Otra cosa que no hemos realizado todavía es hacer incubaciones en estos ambientes y ver ese proceso de colonización de los microorganismos. El cultivo sigue siendo un reto, sin embargo, estamos trabajando en eso. Y algo que le mencionaba, de hecho, Juan, al inicio, era los estudiantes involucrados. Aunque no lo crean, a veces cuesta bastante encontrar estudiantes que se interesen en lagos. Hemos encontrado algunos por dicha, sin embargo, pues aprovecho el seminario para invitarlos, ¿verdad? Son ambientes muy interesantes y hay muchísimo que hacer. Estudiar con estrategias como la metagenómica nos va a tratar o va a tratar de responder preguntas interesantes de ecología de ecología microbiana de estos ambientes. Y en lagos tropicales casi no hay nada. Y pues lo mismo, ¿verdad? Hay muy pocos estudios en América Central relacionados a esto. Y esta es parte de los colaboradores que participamos en estos proyectos de primeros pasos, realmente. Bueno, don Gerardo, que para don Gerardo no son los primeros pasos, porque ha estudiado los lagos por muchísimo tiempo. Sin embargo, estos creo que son de los primeros en los que se involucra en la participación o se involucra el estudio de microorganismos, como las bacterias. Lidia, ¿verdad? Que participan principalmente en la toma de muestras de campo. Lorena Uribe, que es investigadora en el centro en el 6BCM. Víctor Castro, que trabaja en el SICA. Daniela Vidaurre, en el 6BCM. Francis Hazard, en la Universidad de Cranfield, en Reino Unido. Eddie Gómez del CIMAR, que nos ayuda muchísimo con los análisis físico-químicos. Y Kailen González del CIMAR. Y este es nuestro grupo de trabajo en este proceso de estudiar los lagos de Costa Rica, desde el 6BCM, el CIMAR y por supuesto el SICA. Y muchas gracias. Esta es la exposición del seminario, de nuestro trabajo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Laura, por esta excelente presentación y muchas felicitaciones por todo este gran trabajo. A continuación, abrimos el espacio de preguntas. Les solicito que pongan las preguntas y consultas y comentarios en el chat. Tenemos una desde la sala de sesiones del SICA que dice: gracias, Laura. ¿Los estudios en los otros lagos distintos del corte se están estudiando exclusivamente eucariotas o también se está haciendo perfiles de procariotas? En Laguna Río Cuarto es enfocado a procariotas. En Laguna Fraijanes, procariotas. Y en los demás, eucariotas. Esos es como los lagos que hemos estudiado. Ok, muchas gracias. Digamos, me parece muy interesante este tipo de trabajo, especialmente para tratar de entender cómo funcionan estos sistemas y cómo
potencialmente podrían, si se van a ver afectados con el cambio climático, ¿verdad? Em, Vos decías que apenas están como empezando con esto, ¿verdad? Estos primeros pasos, pero ya hay como estudios en algunas otras latitudes o sí que hayan observado o reportado algo de esto. Vieras que principalmente son como lagos que tenían, lagos fríos en las zonas, en los extremos, que ya se ha empezado a calentar. Ese ha sido como el principal efecto y algunas zonas altas como de Chile, en las montañas, ¿verdad? Que ya ha empezado a ver y es por eso tan significativo lo que les mencionaba, las lagunas de Chirripó. Estudiar estos ambientes que tienen temperaturas tan particulares y frías, ¿qué está pasando al calentarse? Eso es como lo que se ha hecho principalmente. En zonas frías, ver el efecto o tratar de ver el efecto del cambio climático. Sin embargo, son estudios que llevan muchos años. Hay algunos lados que se han estudiado durante 30 años, pero no hay análisis de comunidades microbianas desde hace 30 años, porque lo que se venía haciendo eran puros estudios físico-químicos, ¿verdad? Realmente esta es una Ujú. técnica que puede tener unos 10, 15 años y eso conlleva que haya información que todavía no tengamos. Claro, comprendo. Acá Gustavo Indúñez Sinac nos dice, muy interesante. Gracias. Quisiera conocer cuál es el potencial de este tipo de aproximaciones metodológicas para su utilización en estudios de largo plazo, monitoreo sobre la calidad de cuerpos de agua lénticos. Eh, Vieras que yo diría que tiene muchísimo potencial. Es una estrategia que una vez se ha estandarizado el proceso, es muy sencillo el análisis realmente. Y lo más importante es eso que mencionaba, ¿verdad? Estudios a largo plazo. Tiene bastante potencial utilizar estas técnicas para determinar la calidad de los cuerpos de agua lénticos. Por ejemplo, en el 2019, de cerca del lago Cote hay unas casas y en el 2019 nosotros en las primeras capas del lago encontramos ya presencia de posibles coliformes fecales. Y es posible a que durante ciertos momentos del día o de la semana esas casas boten de sus desechos al lago, ¿verdad? Y eso conlleva que uno empiece a encontrar ciertas comunidades que no son típicas de esos ambientes. Entonces yo considero que sí tienen bastante potencial para estudios de la calidad de cuerpos de agua lénticos, ¿verdad? En el caso pues ya de los ríos pues se vuelve un poco más complejo, pero sí, tiene bastante potencial. Claro. Gustavo también dice, también me interesa saber cuáles podrían ser las causas asociadas con el comportamiento, mezcla versus estratificación de los lagos, lagunas a través del tiempo. Vieras que en este, que es un lago poco profundo, la profundidad va a ser un factor importante en si está estratificado o mezclado, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos es el viento. En lagos pocos profundos, mucho viento, bueno, entonces si han estado una barquita en un bote en un lago, se hacen olas como en el mar, y cuando hace muchísimo viento es posible que se generen procesos de mezcla mucho más seguidos que cuando no hay. El viento viene siendo un factor muy importante en estos tipos de ambientes que sean poco profundos. Ujú. Claro. Muchas gracias, dice Gustavo. Lorena Uribe nos pregunta, ¿qué tan factible es construir una base de datos de secuencias eucariotas frecuentemente encontrados en lagos de Costa Rica, aprovechando la experiencia de don Gerardo? De esta forma, al menos se tendría un core de sustancias de Costa Rica, de secuencias de Costa Rica para comparar. Ese es un esfuerzo que ellos han hecho desde el CIMAR y lo han hecho con el grupo, hay que hacerlo por grupos, y ellos lo han empezado a hacer con el grupo de los cladóceros, como las dafnias, ¿verdad? Y las bosminas, que son uno de los grupos que más les interesan. Ellos tienen dafnias y bosminas que han aislado, ¿verdad? Separado de los diferentes cuerpos de agua y han empezado a amplificarlas con marcadores específicos. Ya la caracterización que ellos tienen morfológica asociada a una secuencia. Y es un proceso lento, como les digo, porque depende de cada grupo y las personas no son especialistas en todos los grupos, ¿verdad? También eso es un reto. Pero asociar ese individuo físico clasificado con taxonomía clásica a una secuencia va a ser muy importante para poder ir mejorando todas estas bases. De Entonces acuerdo. los estudios de taxonomía clásica siguen siendo muy importantes porque si no son simples secuencias y no se sabe muy bien de quién son,
las aproximaciones no son tan fiables. Claro. Jorge Cortés nos dice, ¿qué tan diferentes son los grupos presentes entre las superficies y el fondo de la laguna de Río Cuarto? Son diferentes, desde que uno saca el filtro, nosotros no hemos todavía analizado los datos de la laguna de Río Cuarto porque queremos muestrear durante otros años, ¿verdad? Para ir teniendo un perfil temporal, pero desde que uno saca el filtro de aproximadamente a 40 metros de profundidad, sale rosado. Es posible que a partir de cierta profundidad haya microorganismos como las arqueas que empiezan a ser más abundantes, algunas proteobacterias como las delta proteobacterias, nitrospina, por ejemplo, podría ser mucho más abundante en estos ambientes. Desde que uno saca el filtro ya uno empieza a ver diferencias en la coloración. Ujú. Pero no tenemos los análisis de esta laguna de aeropuerto aún. Solamente tenemos de 2 años y todavía no hemos analizado los datos. Ujú. Ok, muchas gracias. Y ustedes han podido ver o han leído, no sé, cómo afecta, digamos, la presencia de contaminantes o xenobióticos a estas poblaciones en los lagos. No, verás que no hemos cuantificado todavía la presencia de xenobióticos y es algo que a mí me preocupa un poco porque, bueno, no sé, en la laguna de Río Cuarto, no sé si saben que tiene una alta actividad turística. Entonces la gente va ahí con eh, nadando y la gente se reúne alrededor y todo el asunto, ¿verdad? No tiene muchas casas alrededor, pero podría tener algún desagüe de alguna finca o algo así por el estilo, ¿verdad? O las zonas aledañas. No hemos todavía cuantificado xenobióticos. Eso es algo que no se ha hecho. Pero sería muy interesante porque muchos de los lagos sí están afectados por las actividades humanas. Ok. Jorge Cortés dice, nosotros encontrábamos los organismos rosados a unos Ujú. 15 metros, si recuerdo bien, cuando muestreos en la década de 1980, ver publicación de Klaus Gocke. Sí, esos rosados posiblemente son de esos grupos. Como no tenemos los datos todavía, no tenemos el perfil, ¿verdad? Pero eso es como lo que sí, definitivamente deben ser los mismos, los rosados y unos como anaranjados por el color, ¿verdad? Tienen coloraciones muy particulares. Y muchas gracias, don Jorge, porque sí. Ok. Jared indica, ¿qué tan posible es incluir a los macroinvertebrados en estos estudios? Es posible, sin embargo, como les mencionaba, estudiar los eucariotas tiene sus limitaciones por las bases de datos, que son muy pocas, y el gen que se estudie, que no hay un marcador universal, como el caso de los procariotas. Sí se puede, Ok, pero sí tiene sus limitantes, pero sí se puede. Ujú. perfecto. Y digamos ya para cerrar este espacio, Laura, ¿cuál diría que fue el principal reto de estos proyectos? El principal reto de, bueno, yo creo que el muestreo es uno de los principales retos, que necesita muchas horas de filtrar, eso es uno de los principales retos. Creo que fuimos como 3 veces a Lagocote para poder tratar de optimizar las formas en las que íbamos a tomar las muestras, los filtros. Uno de los principales retos también es obtener ADN de buena calidad, eso es Ujú. muy importante. Eh, y creo que la parte de financiamiento, ¿verdad? Que va a ser la secuenciación de amplicones es mucho más barata que secuenciar metagenomas, sin embargo, ya eso es lo que tenemos que apostar. Y Ujú. eso pues es una parte que tienen reto en estos proyectos. Y por supuesto, como les mencionaba, la parte de cultivo. Cultivar los microorganismos de esos ambientes que podrían ser hasta linajes novedosos es difícil, pero hay que intentar y hay diferentes estrategias que se pueden seguir. Claro. Ujú. Bueno, muchas gracias, Laura, por esta excelente presentación y muchas felicitaciones por todo este gran trabajo. Les agradezco a todos y a todas por la atención, a quienes nos han acompañado. Les comento que la grabación de este seminario, así como los demás que ya se han realizado en este espacio, están disponibles en la página de Facebook del SICA y en el canal de YouTube del SICA también, para que sean consultados libremente en cualquier momento.
Les extendemos una cordial invitación para asistir al próximo seminario titulado Una síntesis analítica de la historia ambiental de América Central vista desde sus condicionantes, clima, enfermedades y desastres y fuerzas motoras del cambio ambiental, modernización agrícola, explotación forestal, minería y ganadería en la larga duración, que será presentado por el doctor Anthony Gobel McDermott, investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC, y profesor catedrático de la Escuela de Historia, ambos de la Universidad de Costa Rica, y que se realizará el martes 11 de abril a las 3:30 p.m. por estos mismos medios. Muchas gracias de nuevo y espero que pasen una feliz tarde. Gracias, buenas tardes.